aprecia a Cristo. Y lo que estamos viendo ahora en esta alabanza es lo que el mundo no quiere. No quiere cantar de la soberanía de Dios, no quiere cantar del temor de Dios, no quiere cantar del señorío de Dios y que vamos a rendir cuentas. Ellos quieren el show y el espectáculo. Y es esto lo que vamos a estar analizando el día de hoy. En el primer punto, hablemos, hermanos, acerca del temor de Dios, en verso 8 y 9, que se menciona varias ocasiones, ¿no? Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y hay un temor que se está mandando aquí a toda la creación, a todos los habitantes, porque Dios ha creado todas las cosas. Y en los versos previos, si pueden ver el verso 6 y 7, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, o sea, todas las estrellas, todo el universo, todo lo que los científicos todavía temen y no conocen, Dios lo hizo con el aliento de su boca. Y también en el verso 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. No sé si lo sabían, pero todavía en la actualidad el ser humano está tratando de ver qué hay en las estrellas, qué hay en el espacio, pero todavía ni siquiera sabe el ser humano lo que hay en las profundidades del mar. Es un misterio, da terror y creo que ya saben por noticias algunos submarinos que han tratado de ir hasta lo más profundo que ha sucedido. Hay terror en ese aspecto de la creación, pero no quieren temer a Dios, se rebelan a eso. Y ese es uno de los mandatos que estamos viendo acá. La misma creación, todo lo que vemos, debería apuntarnos al temor de Dios. Y aquí vienen algunas preguntas que quisiera que podamos responder. ¿Deberíamos nosotros temer a Dios? Es la primera pregunta. ¿Deberíamos hacerlo? Y vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 28, y qué es lo que dice Cristo en el contexto de persecuciones, de peligro, y que estamos bajo el cuidado de Dios. El verso 28 nos habla de ese cuidado. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden, más el alma no pueden matar. ¿Ok? Este, hermanos, es uno de los imperativos más grandes que ha dado Cristo y se repite muchas veces. El imperativo que más se repite es no temáis. Muchas ocasiones Cristo se acerca y no temáis, sea que están caminando en el mar, no temáis, o ha resucitado, no temáis. Pero también tenemos que recordar lo que dice Jesús después. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y sí, hermanos, se habla de ese temor que debemos tener. No es el único pasaje cuando nosotros vemos de dónde viene este aspecto del temor. Podemos ver también que ha habido personajes que han tenido, y en cierto sentido este temor es bueno, y les voy a decir por qué, porque nos apunta a Cristo. Ese temor nos recuerda nuestra culpa, nuestra miseria, así como Pedro clamaba y decía, no te acerques a mí porque soy pecador, pero ese temor nos apunta a nuestra culpa y que necesitamos a alguien que nos salve. La palabra hebrea que se usa aquí para hablar de temor es la palabra hebrea yaré. Y la primera vez que se utiliza esta palabra, que estamos hablando de cómo interpretar las escrituras, vemos el uso de las palabras. Esta palabra hebrea yaré, que se usa aquí como temor, se usa por primera vez en el libro de Génesis. Y creo que ustedes ya tienen idea dónde. En el capítulo 3, verso 10, después de la caída, Jehová está pasando por el huerto y ¿qué hace Adán? Se esconde. Dice el texto, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve, Miedo. yaré, tuve miedo, tuve temor, porque estaba desnudo y me escondí. En el Nuevo Testamento también esta palabra temor se utiliza en abundancia, solamente que quizá los traductores, como en muchas otras palabras, traducen este término de una manera más amigable. Por ejemplo, ustedes creo que yo sé que ustedes saben que la palabra para siervo que se menciona muchas veces, o dulos o doulos, como quieran mencionarlo, se traduce como siervo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Pero la palabra en sí debería traducirse esclavo. ¿Por qué no se usa? Yo sé que culturalmente puede chocar, tal vez en Estados Unidos o en otro lugar que han tenido problemas con la esclavitud, hablar de que tú eres un esclavo de Cristo puede ser un poco cruda esa palabra y tratan de ablandarla, ¿no? Pero esa es la palabra esclavo.
Lo mismo con la palabra temor en el Nuevo Testamento. Un ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 41, después de que Jesús ha calmado la tempestad, ¿no? Ellos tenían temor de la tempestad, pensaban que iban a morir. Y una vez que Jesús calma la tempestad, dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es importante esa terminología, temieron con gran temor. La palabra griega que se usa ahí viene del original que es phobos, que creo que tú sabes a qué hace referencia la palabra phobos. ¿La han escuchado en algún lugar? ¿Sí o no? Es una transliteración para nuestro español. Cuando alguien dice tengo una fobia, Hobby. fobia al agua, fobia a los lugares cerrados, ¿no? Claustrofobia. Pero la palabra que se usa ahí para temor es phobos. Es más, ahí dice gran temor y ahí está la palabra megas, ¿no? Megafobos, un temor grande. Solamente es esto para mencionarles, hermanos, que sí, hay un temor que debemos tener y no es, como algunas veces te han dicho, solamente un temor reverente. Involucra miedo y eso no podemos negarlo por el uso, por la misma palabra que te acabo de mencionar y por todo el uso que se está teniendo. Y nosotros debemos temer a Dios y esta es una herramienta grande para restringir el pecado en el mundo, pero también en nuestras vidas. Tal vez ustedes cada vez que comparten la Santa Cena, se comparten las advertencias, ¿no? Que no participemos de la cena indignamente. Y ahí Pablo da las advertencias. Porque algunos que han compartido indignamente se dice que ahora están muchos enfermos y algunos duermen. Así que esas advertencias siempre han estado para temer, restringir el pecado, y si alguien está en pecado, que pueda arrepentirse y volver al Señor, que es bueno, que es misericordioso, que aquellos que vienen clamando por perdón y misericordia, Dios es rico en misericordia. Y ese concepto de quitar ese temor bíblico viene del mundo. Quieren hacernos temer otras cosas y no temer al Dios que sí debemos temer. Este es un concepto bueno. Es más, cuando una iglesia quiere crecer, algo que hacemos mención es el libro de Hechos, como la iglesia se va expandiendo muchísimo. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, en este contexto de Ananías y Zafira, que pecaron y Dios les quitó la vida, dice que la iglesia y todos los que estaban afuera estaban con gran temor. Y hermanos, así fue como la iglesia creció, con ese correcto temor de Dios que debemos tener. Y debemos predicar, ya que solamente recordando, esta es una alabanza que se va cantando y no se puede evitar hablar de esas advertencias que nos llevan al temor. Si ustedes en su casa después ven el Salmo capítulo 1, ¿en qué termina? Termina con advertencias, termina con destrucción para los impíos. En el Salmo 2, de la misma manera. En el Salmo 3, o sea, ni bien empezamos a hablar del himnario de los judíos, hay advertencias que deben llevarnos a temer para que luego podamos buscar al Señor. Ese es un concepto correcto y adecuado que debemos tener. Tal vez solamente para recalcar, ¿no? Hechos capítulo 5, verso 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y si ustedes ven después el contexto, hermanos, así creció la iglesia. No al modo ni a la metodología humana, sino bajo cómo Dios administra las cosas, hay un temor que es para crecimiento, porque lleva al arrepentimiento. Y finalmente quisiera terminar este segmento del primer punto mencionando tal vez alguna pregunta que yo me voy a hacer. ¿Está bien? Yo sé que tal vez a alguien se le vino, pero pastor, ¿acaso no hay un pasaje que dice que el amor echa fuera al temor? Y, y sí, solamente que tenemos que leerlo bien. Y tal vez si quieren podemos ir a Primera de Juan capítulo 4 que hace mención, pero tenemos que ver qué dice la palabra. Dice en el verso 18, Primera de Juan 4 18, en el amor no hay temor, amén, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese es el pasaje completo. Y tenemos que recordar que nosotros interpretamos la palabra de Dios palabra por palabra. No tenemos que omitir.
así como tal vez Eva en su tiempo añadió cosas a la palabra que Dios no había dicho, ahora nosotros veamos bien qué dice, ¿no? Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor. ¿Hay alguien ahora que tenga ese perfecto amor, hermanos? ¿Hay alguien que pueda decir, yo tengo un amor perfecto? Y es por eso que tememos incluso los creyentes, porque todavía no hemos sido glorificados, todavía estamos siendo perfeccionados. Dice el texto, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y recuérdenme ustedes, hermano, de manera obvia, ¿quién escribió Primera de Juan? Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 1? ¿Qué hizo Juan cuando vio a Jesús? Temió, tuvo miedo, cayó al suelo como muerto. Así que este no es un aspecto solo con Juan que está diciendo esto y luego teme, porque todavía no ha sido perfeccionado en amor, sino que también lo vemos en Isaías capítulo 6, cuando Isaías está delante de la gloria de Dios y dice, ay de mí, ¿no? La expresión más grande de maldición, de juicio. Y no solamente él, Daniel, que fue echado al foso de los leones y salió victorioso cuando está delante de Cristo mismo, cae como muerto y necesita fuerzas porque está en gran temor y miedo. Así que esas son algunas aclaraciones que podría dar, pero me gustaría nada más recordarles que ese temor es bueno porque nos recuerda nuestra naturaleza caída, nuestra maldición, pero nos apunta a Cristo. Y ese temor termina cuando nosotros confiamos en Cristo y ahora ese temor se transforma en alegría y gozo, porque ahora nosotros no debemos temer ese juicio, porque por la pura gracia de Dios, Cristo ahora es nuestro representante. Ya no estamos en Adán, muertos en delitos y pecados y en miseria, sino que ahora en Cristo Jesús, bajo su representación, tenemos una seguridad, una garantía, no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Y ahí podemos estar firmes y por eso podemos levantarnos, como luego Juan en Apocalipsis pudo levantarse, y como Daniel fue fortalecido por el Hijo también y pudo levantarse. Y como también Isaías se le tocó con ese carbón encendido, fue quitada su culpa, limpio su pecado, y luego pudo estar delante de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí. Ese sería el primer punto, hermanos, que es muy importante de los elementos que le agradan a Dios. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, hermanos? Y continuamos con el segundo punto, pero podemos conversar un poco. Muy bien. Adelante, hermano. Brevemente. Hermano Freddy. Gracias, hermano. Tal vez en este último verso de Primera de Juan, eh, Ujú, ahí sí me genera un poco de duda. O sea, la parte en la que habla de que el amor echa fuera el temor. Eh, ujú, yo tengo la Biblia de la Herencia Reformada y en la parte de las conclusiones habla acerca de que el amor de Dios saca fuera el temor del castigo divino. Entonces, no sé si, digamos, está bien interpretado desde ese punto de decir que el temor a Dios viene a ser sustituido por reconocer el amor que Dios tiene hacia nosotros. O sea, eso no nos genera la necesidad de temer, porque estamos más centrados en el amor que Él tiene por nosotros que en el temor que deberíamos tener hacia su ira. No sé si me di a entender. no, no, yo entiendo, hermano, solamente que recordemos que tenemos esas dos naturalezas todavía, no estamos glorificados. Así que en esa naturaleza carnal que tenemos todavía van a ser naturalmente ese temor, pero por la gracia de Dios, con nuestra naturaleza espiritual, que hemos nacido de nuevo, regenerados, podemos estar contentos y en gozo sabiendo que toda esa culpa y ese juicio lo cargó Cristo y Él es nuestro redentor. Bien, hermano, muy buena observación. Y muy bien que Gracias. nos haya comentado la Gracias, Biblia hermano. Herencia Reformada. Gracias, gracias, hermano Freddy. Bien, hermanos, por si acaso
solamente para recordarles, es bueno compartir con ustedes y es bueno que podamos hacer algunas preguntas también. En el punto número 2, hablemos acerca ahora de la soberanía de Dios, viendo los versos 10 y 12. Dice la palabra de Dios: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Aquí, no sé si allá tienen el mismo problema, pero la palabra consejo que utilizamos acá en Bolivia es como en consejería, ¿no? Pero acá no está hablando de ese consejo, está hablando de una planificación, ¿no? Estamos hablando de los planes de las naciones cuando se reúnen en un grupo a tomar decisiones importantes. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y aquí tenemos que hablar acerca de esta soberanía de Dios, donde Dios está en control. Los hombres y los pueblos tienen sus planes, hermanos, pero los planes de Dios están establecidos y prevalecen sobre los planes de los hombres, incluso hasta cuando Él quiere, frustra los planes o incluso Dios usa sus planes para realizar el cometido divino. Y el pastor Mark estuvo enseñando de eso cuando hablábamos de José y sus hermanos, que lo vendieron. Según ellos, estaban cumpliendo su propósito de eliminar al soñador, ¿no? Pero según el plan de Dios, ellos estaban enviando a José a Egipto para que José pueda ser el segundo después de Faraón. Así que Jehová hace nulo, Jehová hace lo que él quiere. Cuando hablamos de soberanía y de responsabilidad del hombre, el hombre es libre, Dios es libre, pero esta libertad de Dios es mayor que la del hombre y siempre prevalece. Así que tal vez, no sé cómo le llaman en su país, aquí le llamamos anuncios necrológicos en el periódico, cuando nos dicen qué personas fallecieron. Y hay algunas personas jóvenes que uno se pregunta qué planes habrían tenido. Y todos esos planes que tenían no se llegaron a realizar porque Dios tenía otro plan. Y Dios tenía el día y la hora, y el mío, el tuyo, ya están establecidos. Y eso tiene que causarnos dos cosas. Número uno, saber que Dios está en control, pero también seguridad de que hasta que ese momento llegue, nada nos va a pasar. Tenemos que cumplir el llamado por el cual estamos aquí. Así que Dios es el que es soberano. Y en ese salmo, en el verso 12, en la parte final, dice, ah, si prestamos atención, bienaventurado, verso 12, la nación cuyo Dios es Jehová, y dice, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Cuál es ese pueblo que escogió Dios? Y ahí seguimos viendo la soberanía de Dios. En algún momento se puede decir que Dios escogió a la nación de Israel, ¿no? A los judíos. Pero en Deuteronomio, Jehová les dice por qué los escogió. No los escogió por ser mejores que otros, los escogió por su pura gracia. Y en el libro de Romanos, capítulo 2, se nos muestra quién es el verdadero pueblo de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios son todos aquellos salvos por gracia. Judíos y gentiles, ese es su pueblo. Romanos 2, verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que seguimos viendo su soberanía. Dios escogió un pueblo, Dios frustra todos los planes de las naciones y su plan prevalece para siempre. Ahora ayúdenme ustedes, hermanos, ¿cuál es el plan de Dios? El plan maestro, el plan principal. Cuando uno lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es el plan que tuvo desde Génesis? Y es Cristo. Y ese plan se llega a realizar y se consuma. ¿Qué aprendemos con este tema de la soberanía de Dios? Dios está en control absoluto. Y ese control tiene que recordarnos en nuestros momentos difíciles que tal vez nosotros perdemos el control, ¿no? Cuando perdemos nuestro trabajo, estamos en dificultades, hay algún problema con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, perdemos el control. Pero debemos recordar que Dios sigue en control. Él no ha perdido jamás el control y Él tiene un plan que tenemos que orar para que Dios nos pueda dar paz. Y debemos confiar.
En algunos casos Él nos revela y nos muestra cuál es ese plan. Al final sabemos, oh, Dios hizo esto por esta razón y lo comprendemos. En algunos casos no, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Como hemos visto en muchos pasajes, Dios está en control. Y esto debemos recordar bastante, hermanos, como bautistas, como reformados. Nosotros debemos ser unos expertos hablando de la soberanía de Dios. Y yo sé que a algunos hermanos les encanta hablar, debatir, y eso es bueno, a mí también. Pero la prueba de fuego donde vamos a evaluar si sabes realmente de la soberanía de Dios es en la tribulación y en la aflicción, y si puedes confiar en Dios en ese momento. Porque de nada va a servir que tú me digas, pastor, yo sé de la soberanía de Dios, yo le puedo hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos al libro de Hechos y vemos cómo Jesús estaba en control de todo, incluso de la misma cruz, porque en Hechos capítulo 4 se dice soberano Señor, y ahí en la palabra soberano es la palabra déspotes, que se muestra que alguien dice y se hace y su consejo y su plan prevalece para siempre. Yo te digo amén. Pero si en el momento de la aflicción y el dolor murmuras, pecas, te alejas de Dios, te frustras, murmuras y en vez de orar te quejas, no estás revelando, no estás mostrando que realmente ese conocimiento ha pasado a tu corazón, y tenemos que crecer en ambas cosas, en ese conocimiento, pero también en nuestro corazón. Y estas alabanzas son las alabanzas diarias que se cantan de la soberanía de Dios para recordarnos que Dios está en control, hermanos, y podemos confiar en Él. Eh, Algo interesante que podemos ver cuando mencionaba al final que el pueblo que le escogió para sí, nosotros creemos en esa elección soberana que es por el puro afecto de su voluntad, que dice en Efesios capítulo 1, ¿no? Verso 4 y 5. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. No es que había algo especial en nosotros, era por su pura misericordia. En una ocasión estaba preguntándoles a algunos prometidos, o sea, un novio y una novia que se iban a casar muy pronto, y le pregunté a la muchacha, le dije, ¿por qué te vas a casar con él? Y ella me dijo, porque lo amo. Y tuve que preguntarle, ¿y por qué le amas? Con mucho amor, ¿no? ¿Por qué le amas? Dime cuál es la razón. Y creo que ahí se puso un poco difícil la situación, porque ella me dijo, bueno, pues porque él es un siervo de Dios. Y yo le dije, está bien, pero te comento que yo conozco otros hermanos de otra iglesia que son siervos de Dios también, y creo que tal vez podría decirte que hay siervos más piadosos que él. ¿Por qué no lo cambias por otro? Y ella me dijo, bueno, entonces lo amo porque él es deportista y es un siervo de Dios y tenemos muchas cosas en común. Está bien. ¿Y qué pasa si yo te presento otro siervo de Dios que tienes más cosas en común y es mejor deportista? Mm. Y hermanos, al final se pone difícil la respuesta, porque la respuesta tiene que terminar en una elección, y es, yo elijo amarlo, y estamos nosotros tratando de reflejar, como dijo el hermano en la oración, el amor de Cristo por su iglesia, una elección. Es un pacto ese matrimonio, es un pacto de amarle, aunque quizá cambie, aunque quizá después de 5 o 10 años las rodillas ya no le funcionen y ya no sea tan buen deportista, pero es una elección. Estás reflejando el amor de Cristo por su iglesia. Y esa soberanía que ves en Dios, en su amor incondicional, tiene que reflejarse también en varias áreas de tu vida, ¿no? Y no solamente en el amor de pareja, sino también en el amor entre hermanos. Primera Corintios, cuando nos habla del amor, de sufrido, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? El contexto es el amor entre hermanos. Y se aplica para el matrimonio, claro que sí, pero también primariamente es para hermanos. Ese sería, hermanos, el punto número 2, hablando de ese plan de Dios que prevalece para siempre, que al final es Cristo también. Y si quieren, hermanos, podemos comentar algo, y aparte de comentar, si hay alguna pregunta, podemos dialogar. No tengo todas las respuestas, hermanos. Yo también tengo muchas preguntas, pero si alguien quiere compartirnos algo o preguntar, estamos con tiempo. Hermano, yo tenía una pregunta. En Adelante. el, gracias. En la lectura que hemos estado teniendo como iglesia, hemos pasado por Salmos. Ya vamos bien adentro en Salmos. Hoy estamos repasando un salmo y hay salmos
en donde el autor le habla a Dios de una forma que tal vez nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Así como en este salmo vemos esa acerca de los atributos que nos has mencionado, de temerle, de su soberanía, hay unos pasajes en donde el salmista está muy dolido, ¿verdad? Y como que hay dolor y como que hace algún reclamo. Hay algunos salmos que terminan con el consuelo y hay salmos que como que se cortan por allí. Entonces mi pregunta es, los salmos como tal, em, ¿cómo podemos saber qué partes de los salmos son adecuados para alabar a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez no es como tal del texto, pero es un tema con el que empezaste y que me quedé pensando en eso. No, no, está muy bien, hermano. Creo que si yo tuviera que compartir uno de los que hay más, diría conflicto, son los salmos imprecatorios, los salmos de maldición, donde empiezas a escuchar todas las maldiciones que el salmista está orando y pidiendo. Y algo que podría decir, hermano, es que tenemos que ver, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y los salmos de la misma manera, solamente que tenemos que ver siempre la letra y el corazón. Yo he conocido tristemente algunas personas que ven los salmos imprecatorios y terminamos de comer y con una actitud no muy amorosa dicen, oremos unos salmos imprecatorios para el presidente. Y, y el problema con eso es de que cuando tú ves los salmos imprecatorios, quieren leerlos y orarlos, pero no tienen el corazón del salmista. Cuando uno ve a estos salmistas, sea David, por ejemplo, uno ve cuánto sufrió, cuántas oportunidades tenía de matar a Saúl y no lo hizo. Cómo huyó, se escondió y clamaba de mañana. Y hay personas que no tienen el corazón del salmista, pero quieren usar las palabras del salmista. Y cuando uno tiene ese corazón adecuado, yo creo que puede incluso tener esas oraciones imprecatorias con el corazón adecuado. Y lo mismo, hermano, esos salmos que mencionabas de dolor, de sufrimiento y de aflicción, siempre recordando que cuando lees esos salmos de aflicción, Cristo está ahí, que sufrió realmente, el único justo que sufrió y no lo merecía. El resto de nosotros sí lo merecemos. Y que esos salmos de dolor nos apunten a Cristo, hermano. Esa es la verdadera perspectiva. Pero gracias, hermano. Muy buena, Gracias, hermano. Gracias por tu muy, respuesta. muy buena observación. Hermanos, el último punto, punto número 3. Y vemos el Salmo 33, verso 13 hasta el 15. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Ahí vemos una repetición que no es de que el salmista quería rellenar y dijo, vamos, repetiremos, ¿no? Esto es inspirado por Dios, hermanos. Quiere repetir que Dios está mirando, Dios está observando, Dios está mirando, Dios atentamente está observando. ¿Desde dónde? Desde lo alto de su morada, desde su santidad. Y cuando yo le pregunto a alguien y le digo con mucho amor, si te digo tu madre te está mirando, ¿qué es lo que te viene al corazón? Depende. Si te estás portando bien, te viene alegría. Está bien, mi madre me está mirando, qué bueno. Y si te estás portando mal y te digo, tu madre te está mirando, más vale que venga un temor porque vas a rendir cuentas. Y aquí hay una repetición de que Dios está mirando. Y el verso 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios es el creador, Él está mirando, Él está atento y cada ser humano va a rendir cuentas porque Él es el Señor, Él es el dueño y propietario. Y este es otro aspecto, una vez más, que el mundo no quiere escuchar, pero la iglesia se regocija en esto. Dios es el dueño, Dios es el propietario. Y nos gozamos en eso. Pero el mundo no quiere hacer eso porque el mundo tiene ese corazón de apropiarse, de adueñarse. Conocemos las parábolas de Jesús cuando hablaba a los fariseos y a los líderes que les hablaba de los encargados de la viña del Señor, ¿no? Que se adueñaron de la viña. Y ese es el corazón nuestro, que queremos adueñarnos cosas que le pertenecen a Dios, sea el dinero, nuestras posesiones o incluso nuestra familia.
Nuestros hijos en sí no son nuestros, le pertenecen a Dios y Dios nos los ha concedido para que rindamos cuentas. Y es muy importante que podamos recordar eso, hermanos, que Dios es el Señor, Dios es el dueño y estamos hablando de su señorío, que Él gobierna sobre todo. Solamente para darte una ilustración, cuando yo estaba con mi hijo mayor tiene 13 años, pero cuando él era pequeño, aproximadamente unos 3 años, me pidió un juguete y yo quería que él lo cuide, ese juguete, y quería que no se distraiga con ese juguete demasiado. Así que cuando se lo presenté, le dije, hijo mío, este juguete lo hice traer en caja, nuevo, mira que lo hice traer con un amigo de Estados Unidos, este juguete es mío. Y se lo marqué, es mío, querido hijo, ¿de quién es? Y él me miraba y me decía, es tuyo, papi. Y lo miraba con deseo. Y le dije, te lo voy a prestar. Y él se alegró, solamente que cuando yo te lo pida me lo das. Y él se alegró muchísimo. Y cada vez que le daba el juguete, jugaba 1 hora y le decía, hijo, dame mi juguete. Y él venía con un corazón alegre y me lo devolvía. Gracias, papi. Y cuando alguien sabe que eso que tiene es la propiedad de otro, es agradecido. Y lo que pasa es que a veces Dios nos pide algo. Tal vez te quita el trabajo, tal vez te quita alguna posición que tienes o algún familiar. Y ahí es donde recordamos si realmente le pertenecía a Dios o nos hemos adueñado y no queremos soltar algo porque nos hemos apropiado. Y el mundo hace eso. Pero nosotros nos gozamos en el señorío de Dios, recordando que Él mira, Él está atento, Él nos ha creado, todo lo que le pertenece y vamos a rendir cuentas. Ahora, ¿en base a qué vamos a rendir cuentas? Como el Salmo nos está indicando, ¿no? Él está atento a todas sus obras. Él está atento a todas sus obras y creo que vemos eso desde el libro de Génesis, ¿verdad? Con Adán, que Dios estaba atento a lo que tenía que hacer Adán y Adán violó. Y como cabeza federal nos trajo todas las consecuencias hasta el día de hoy. Y vamos a rendir cuentas como hijos de Adán en base a esas obras. Y la mala noticia es que por las buenas obras no podemos ser salvos. Es imposible. El hombre no puede cumplir los 10 mandamientos. Adán no pudo sin naturaleza pecaminosa y ahora nosotros que tenemos naturaleza pecaminosa, mucho peor. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, verso 10? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es así. Así que si tiene que ser por nuestras obras y Dios está mirando y vamos a rendir cuentas, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Nuestra única esperanza es buscar al único que puede salvarnos, que es Dios, porque no hay nadie más fuerte que Él. Así que si estamos condenados por Él, Él es el único que puede salvarnos. Los judíos tenían la ley. ¿Y cuál era el propósito de la ley o uno de los propósitos? Mostrar al hombre que no puede guardar la ley y no puede ser salvo por buenas obras. Ese era el propósito. Y ayúdenme ustedes, hermanos, ¿qué hicieron los judíos con la ley? Al final usaron esa herramienta de Dios que era para humillar al hombre y la utilizaron para enorgullecerse y caer en soberbia. Y empezaron a decir al pueblo, no, ellos son malditos porque no conocen la ley. Y es al contrario. Aquellos más bien que conocen la ley saben que son malditos porque no pueden cumplir la ley. Así que en esta alabanza que estamos viendo ahora a Dios, esta alabanza que es a Dios, se muestra que Dios está atento a las obras de los hombres y estamos perdidos. Así que tenemos que buscar nuestro único refugio y auxilio, que es Dios. En esta rendición de cuentas incluso están nuestros pensamientos, porque Dios puede ver los pensamientos, no solamente las obras externas, Él conoce el corazón y lo que está sucediendo. Así que ahora nosotros vemos en este salmo algo diferente, porque yendo por si acaso, este Salmo 33 es casi como una continuación del Salmo 32. En el Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la bendición de la obra de Cristo que nos justifica. Este pasaje que les acabo de leer en el Salmo 32, verso 1 y 2,
se va a citar por Pablo en el libro de Romanos capítulo 4. Y nos va a hablar de que nosotros somos justificados no por las obras, sino por la fe en Cristo. Ya que esa obediencia que les dije, que está Dios atento a las obras de los hombres, en Cristo Jesús todos los mandamientos fueron guardados, cubiertos a la perfección. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero también es el siervo obediente que guardó toda la ley para que sea atribuida a nosotros. De tal manera que nosotros ahora, cuando leemos este salmo, pasamos de lágrimas a gozo y alegría, porque decimos, bajo nuestra representación de Adán estamos perdidos con él y por también nuestro pésimo rendimiento que nos lleva a condenación. Pero si creemos en Cristo, ahora pasamos a nuestra cabeza federal, a nuestro representante Cristo, que ha guardado la ley perfectamente, todo ese pacto de obras guardado a la perfección para ser atribuido a nosotros. Y todas las condenaciones también las cargó Él en la cruz. Así que Él está atento a las obras de los hombres y nosotros podemos estar confiados porque es en Cristo que ahora tenemos esa paz, por esa sustitución que tenemos. Ahora, como creyentes, leemos la palabra, buscamos guardar la palabra por amor. Ya no es para buscar la salvación, ya la tenemos. Ahora nuestra obediencia es por amor y en gratitud y con un corazón adecuado. Algunas veces algunos hermanos me decían, pastor, ¿por qué los testigos de Jehová tocan puertas todos los días? No se cansan. Y una de las razones le dije al hermano, ¿sabes por qué? Es porque ellos están tocando puertas para su salvación. No tienen seguridad de salvación, ninguno de ellos. Lo están haciendo para ganarse por obras lo que ellos piensan que van a tener. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que ser incluso más piadosos, tocar más puertas, pero no por ganarnos el cielo, sino que ya tenemos esa justificación y es diferente la calidad, porque ahora nosotros tocamos puertas, evangelizamos en la calle, como el hermano también compartí en la universidad y lo hacemos con un corazón genuino, por amor, por compartir esas buenas noticias que nos han transformado. Y como les decía, entonces, ¿para qué estaba la ley? Pues la ley estaba para humillar al hombre y que pueda buscar solamente en Dios la justificación que es por la fe, en todas las sombras que había en la ley, ¿no? En los sacrificios, en el sacerdocio, en el templo, todo eso que apuntaba a Cristo. Y eso fue desde Génesis. Hermanos, hemos terminado los 3 puntos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Doctor, yo, bueno, tengo una duda y tengo un comentario. Creo que voy a empezar con un comentario y después con la duda. Hermana, no te estoy escuchando muy bien, si me puedes un poquito más fuerte hablar. Ok, voy a ver si puedo acercar un poquito el teléfono. Está mejor. Ahí sí, ¿se escucha mejor? Sí, hermana. Muy bien. Ok. Voy a dar primero el comentario. Y es que este estudio trajo a mi mente parte de otro estudio de Conociendo al Dios Vivo que tuvimos de Paul Washer con nuestra familia, porque él hacía como mención o usaba estas como expresiones cuando presentaba algún atributo de Dios, presentaba como una diferencia entre lo que causa para un incrédulo y lo que causa para un creyente. El saber precisamente estos dos temas, ¿verdad? La soberanía del Señor y su señorío. Otro que también destacaba mucho entre eso era la fidelidad, ¿verdad? A un inconverso. Esta misma fidelidad y esta soberanía eran motivo de temor, de terror, ¿verdad? Porque no querían presentarse ante este Dios. Y para un creyente es motivo de seguridad, de consuelo, de confort, pero también nos movía a tener ese temor por
el amor, como usted dijo, ¿verdad? Porque ya no es un temor a que vayamos a fracasar, porque nuestra salvación no es por obras, ¿verdad? Sino que es un temor correcto porque no queremos fallarle, ¿verdad? Es por amor. Entonces, qué bonito estuvo el estudio, pastor, gracias. Ahora, mi pregunta es, quizá en el Antiguo Testamento es un poco más fácil ver todos estos atributos que causan un poco de temor natural en cuanto a Dios como Jehová. Pero hay algunos versículos que pueda usted como ayudarme a mí para que yo pueda anotar de algunos versículos que hablen acerca de Jesucristo y de cómo de la misma forma podemos mantener este temor correcto a Jesús. Gracias, hermano. Sí, yo creo que una de las maneras que usamos bastante para hablar acerca de algunos temas, en algunas ocasiones buscamos en una concordancia, ¿no? La palabra temor. Algo que a mí me ayudó bastante fue cuando leía los evangelios, ver cómo se utilizaba esa palabra temor, ¿no? Y empezar a ver cómo el mundo quiere quitar esos elementos de temor de alguna manera. Uno de los ejemplos que usaba con los hermanos es cuando hablamos de un ángel, ¿no? Un ángel enviado de Dios. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? En algunos casos hay figuras angelicales como afeminadas, ¿no? En otros casos son como unos bebés con alas. Pero, ¿cómo era un ángel? Y cuando uno ve a los pastores que fueron, recibieron el anuncio de que había nacido el Mesías, si ustedes leen, van a ver que en el momento que ellos vieron a los ángeles, tuvieron terror, tuvieron temor, tuvieron fobos. No creo que hayan visto un bebé con alas parecido a Cupido, ni una figura medio femenina, que, pero son figuras que realmente causaban ese terror. Y no solamente eso, sino que hay muchos otros pasajes con el mismo Jesús, como hemos mencionado, que le temían grandemente. Y todo eso provenía, hermana, de una sana doctrina que era proclamada con autoridad. Y eso es lo que quizá podemos estar observando, hermana, viendo algunas palabras que se usan como el temor, pero también no solamente esa palabra, sino el mismo concepto de quién es Dios. Ese Dios en ese concepto tan elevado que nos guía a genuinamente tener ese temor adecuado, ese temor sano, ¿no? Creo que si tuviera que darte un texto más para estudiar, hermana, sería el único que sería en Primera Corintios, ¿no? Cuando se habla de la cena del Señor, las advertencias que se dan, está hablando al pueblo de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando con mucho amor a esta iglesia reunida para participar de la cena, y ahí están las advertencias con mucho amor que se dicen, si alguien participa de esta cena indignamente, está comiendo juicio y bebe para sí, ¿no? Y luego da el ejemplo de algunos enfermos y que algunos ya están muertos por esa causa. Y es algo muy bueno, hermana, que podamos meditar en eso de la manera correcta, sabiendo también que todo ese temor tiene que apuntarnos a Cristo, aquel que ha satisfecho toda la ira de Dios. Eso, hermano, pero muchas gracias. Muy buen comentario. Lo primero que se me vino a la mente fue alguna persona que alguna vez dijo, en el Antiguo Testamento se hablaba bastante de un Dios terrible, pero en el Nuevo Testamento no. Y Woody Bauckham, que es un predicador, decía, creo que no han leído Apocalipsis, que si va a hablar bastante de las copas de ira, las trompetas, los sellos y los jinetes del Apocalipsis, todo es Nuevo Testamento. Y ese es un libro que jamás se van a animar a hacer una película porque es bastante sangre, hermano. Así que adelante. Gracias, hermana. Pastor, Pastor Mark, creo que hemos terminado y más bien muchas gracias por el tiempo, Pastor. Espero haber honrado el tiempo y hermanos, gracias por este tiempo de compartir tan hermoso y la verdad es de que tengo mucho deseo de que en un futuro podamos tener otra reunión y quizá hagamos una reunión en conjunto con la iglesia de acá y así podemos compartir un poquito más. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, pastor. Gloria al Señor, porque Él merece nuestro temor, adoración, y también gloria al Señor por Él es soberano y por su señorío. Pues nuestro deseo es adorar al Señor
en la manera que nos enseñaste, pastor. Pues pues vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayuda a adorarle en esa manera. Amén. Nuestro Señor en los cielos, gracias por tu palabra para guiarnos y gracias por Pastor Ángel y enseñarnos. Sí, Señor, tú mereces nuestro temor. Queremos tener temor de desobedecerte por los efectos o deshonra a tu nombre. Queremos tener temor de entristecer el Espíritu Santo. Señor, queremos no tener temor de perder la salvación o de un temor de ignorancia o un temor de perder la justificación. Pero Señor, por favor, ayúdanos a adorarte con un temor de ti, como los ángeles que clamaron, Santo, Santo, Santo. Señor, por favor, ayúdanos a adorarte con todos nuestros corazones y recordar de que eres soberano sobre nuestras vidas, incluyendo en las peores de tiempos, Señor. Por favor, ayúdanos a adorarte en esa manera. Recordar que eres soberano. Señor, por favor, ayúdanos de adorarte de la manera que mereces y que tú quieres. Y recordar, Señor, de tu señorío sobre nosotros. Pues gloria a ti, Señor, porque eres soberano y tienes señorío sobre tu pueblo. Pues gracias, Señor, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, ayúdanos a adorarte en acuerdo con tu palabra en Salmo 33. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por toda la enseñanza. Vamos a perseverar en oración por la iglesia y que el Señor continúe a usar tu predicación y la iglesia allá en Cochabamba para la salvación de muchos. Gracias, pastor. Bendiciones. El mensaje compartido hoy es el mensaje que este domingo vamos a estar enseñando a la iglesia. Y era intencionalmente para que compartamos un poquito. Qué bien, qué bien. Pues gracias, hermanos, por participar. Feliz noche, hermanos. Que descansen. Gracias. Noche. A todos. hermanos. Adiós, hermanos. Clase. Gusto. Hasta Nos luego. vemos, Feliz pastor. noche, Gracias, buenas hermanos. noches. Noche. Adiós. Buenas noches, Feliz hermanos. noche. Hermanos. Feliz noche, hermano. Feliz noche, hermanos. Como dice en Bolivia, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Es de Bolivia. Que descansen, hermanos. Adiós. Noche.